Hola, ¿cómo está? Comunidad de Rompimiento Televisión, pues una semana más, de nueva cuenta aquí para compartir algunas ideas, alguna reflexión y bueno, pues creo que es indispensable el comenzar a hablar sobre las campañas electorales. No nos vamos a meter a todo lo que fue la antecampaña, la precampaña, todos los previos que tuvimos que soportar literalmente para poder por fin estar ya en el inicio de estas campañas electorales, presidenciales sobre todo. Que bueno, serán 3 meses de campaña en las cuales estaremos escuchando, pues bueno, una cantidad de propuestas diversas de las 3 propuestas, digamos, la propuesta encabezada por Morena, PT y el Partido Verde, la encabezada por el PRI, PAN y PRD y la tercera propuesta encabezada por Movimiento Ciudadano. Cada una y cada uno de ellos tendrán a su vez pues un conjunto de iniciativas, decía yo, de propuestas que estar ofreciendo al electorado, pues un poco no solo para marcar la diferencia entre ellas, sino para marcar también un matiz de hacia dónde están perfilando un gobierno, ya sea una continuidad del gobierno de Morena o un cambio en las propuestas de de la otra candidata y del otro candidato. Pero en esta semana me parece importante subirnos a la agenda electoral porque se decidió. Y ahí es una estrategia, me parece, habilidosa por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, el colocar un tema semanal y sobre eso girar sus discursos o sus participaciones en los eventos y obliga entonces a la otra candidata y al otro candidato pues a seguir, digamos, la dinámica de las propuestas o la dinámica de la temática que esté proponiendo Claudia Sheinbaum semana con semana. En esta semana ella colocó el tema de seguridad, sabiendo que es un tema complicado, sabiendo que es un tema pues que no tiene muchos positivos por parte hacia el gobierno de Morena, hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o quizá más bien, aclarando, será uno de los temas que tiene mayor debilidad en los resultados, en los avances obtenidos por el presidente López Obrador. No lo digo yo, lo dicen las propias estadísticas, los estándares, los indicadores. Si bien es cierto, ha habido una reducción importante en ciertos delitos, en delitos incluso de alto impacto, sigue habiendo un alto número de personas asesinadas, entre 82 y 88 personas asesinadas día con día, es en una media que se saca en el año 2023, y de ese porcentaje, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas diariamente en nuestro país, igual sacando una media, un promedio. Esas cifras justo llaman la atención, sumado a incidentes que ha habido en materia de seguridad recientes, igual, ataques a candidatos y a candidatas, agresiones, asesinatos en contra de candidatos y candidatas, y escenas que hemos visto en algunas partes del país, o que seguimos más bien viendo en algunas partes del país, donde hay enfrentamientos entre fuerzas del orden y grupos de delincuencia organizada. Insisto, sabiendo que es un tema delicado, sabiendo que es un tema en el cual no está muy bien afianzada la 4T, Claudia Sheinbaum coloca este tema, no va a ser la única vez que lo va a colocar, desde luego, en estos 3 meses, lo estará colocando en diferentes momentos, pero abre, digamos, con un tema fuerte, un tema candente, y eso obligó a que se fijaran las posiciones de los otros 2 partidos. No hay mucha sorpresa en lo que fijó Claudia Sheinbaum: fortalecimiento de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las estrategias, digamos, que atienden las causas sociales, la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades para jóvenes, fortalecer programas y sistemas para jóvenes también, sistemas de educación y programas de becas. Y un tema interesante que ella proponía igual es hacer una revisión, no dice del modelo en el que están los militares, pero hacer una revisión, una reestructuración, digamos, de cómo se tendría que ir continuando con este modelo. Sabemos que la presencia de los militares y de la Marina es, entre comillas, temporal, pero pues esa temporalidad ya lleva casi 25 años en México. Entonces, se hace una propuesta ahí, me parece interesante, no hay mucha sorpresa. En donde quizás sí pueda haber más sorpresa, y por eso quería comentarlo el día de hoy, es en la propuesta de Xóchitl Gálvez. Si bien Xóchitl Gálvez quiere marcar una diferencia sobre la lógica de la continuidad de la estrategia de la 4T, porque desde su perspectiva no está funcionando, no da resultados y hace esta crítica constante hasta de sorna de los balazos y los abrazos, ha fijado una posición que a mí me parece preocupante, y lo coloco en ese sentido porque una de las primeras propuestas o de las grandes propuestas que establece en materia de seguridad, primero no tiene claridad sobre la militarización o no. No tiene claridad, cuando menos en los primeros eventos que ha estado hablando del tema, si es necesaria el regreso de los militares a los cuarteles o no. Ella habla solo de que se retirarán de labores no policiales, es decir, de estas otras labores civiles, aduanales que está haciendo.
no establece o no delimita hasta qué punto va a haber digamos, recuperación de la tarea originaria de las Fuerzas Armadas, y digo, no queda claro porque no ha quedado claro en cuando menos estos días que ha salido a hablar sobre el tema. Ese es un primer tema que, cuando menos en el caso de Claudia Sheinbaum, sí tiene claro y dice, vamos a seguir con esa estrategia, vamos a seguir fortaleciendo la Guardia Nacional, perdón, pero con la presencia de las Fuerzas Armadas. Ahí hay una continuidad. Podemos ser críticos, desde mi posición personal soy crítico, he sido crítico a esa posición, sabemos que tampoco hay muchas opciones para dónde hacerse, pero al final, desde la lógica, la perspectiva de los derechos humanos, se tiene que criticar esta posición, esta visión militarista. Regresando a Xóchitl Gálvez, lo que ella hace es una propuesta, insisto, preocupante. Dice, primero, esta falta de claridad sobre el papel del ejército, y el segundo, hace una referencia a la construcción de megacárceles, grandes cárceles de tecnología de punta para meter a muchísimas personas, muchísimos delincuentes, dice ella, que estén en las cárceles y que dejen en paz a la sociedad. Así, ese modelo que está proponiendo Xóchitl Gálvez no solo tiene graves visos de violaciones a derechos humanos, sino que replica o está replicando modelos como los seguidos en El Salvador y en Ecuador, que justo hemos visto que han derivado en una crisis, no solo penitenciaria, sino en una grave crisis política, en una grave crisis que ha colocado, en el caso de Ecuador, violencia generalizada, que ha colocado a Ecuador en el foco de atención internacional por la respuesta del Estado frente a las crisis carcelarias, y en el caso de El Salvador, en el caso del presidente Nayib Bukele, lo ha colocado, entre comillas, como la gran mano dura de América Latina, como el ejemplo que se tiene que seguir, pese a que su actuación, sobre todo en el sistema carcelario, ha generado cantidad incontable de violaciones a los derechos humanos, asesinatos, motines adentro de las cárceles que han costado la vida de miles de personas, o de cientos de personas, cuando menos, al interior de las cárceles, por seguir este modelo carcelario de mano dura, de grandísima seguridad, de alta tecnología. Esos modelos han evidenciado que la política de mano dura no redunda directamente en una disminución de la violencia y en una disminución de la criminalidad. Se tiene que atender quizá algunos factores relacionados con la delincuencia y la criminalidad desde la lógica penitenciaria, pero yo resaltaría y sobre todo encomiaría a que las propuestas vayan dirigidas a atender las causas, a atender todo este fenómeno que se ha generado en torno a la violencia, a los grupos del narcotráfico, a los grupos de delincuencia organizada, y no solo tener una visión reduccionista, una visión de este corte, insisto, de mano dura, que a ningún lugar nos puede llevar que sea positivo para el país. No nos va a llevar a ningún puerto positivo. Seguimos viendo los ejemplos que hay en América Latina, por citar solo algunos, y nos damos cuenta que el recrudecimiento de la política carcelaria, insisto, redunda en más violaciones a los derechos humanos, en más violencia, y en una violencia ahora sí de carácter institucional y en una violencia del Estado. Ojalá que ese modelo, esa propuesta de Xóchitl Gálvez se quede ahí, ojalá que se quede solamente y no la vaya complementando con otros modelos o otras propuestas de mayor, entre comillas, mano dura, pues porque lo que vamos a estar viendo es un sistema de seguridad al estilo de Nayib Bukele, pero en boca y en manos de Xóchitl Gálvez.